Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Gracias por estar en medio nuestro, gracias por tu palabra, por este lugar santo, por tu pueblo. Gracias por bendecirnos. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Terminamos el domingo pasado en el versículo 31 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Allí terminamos, vamos a leerlo de nuevo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a estudiar ahora versículo 32 al 35 primero, y después vamos a terminar este capítulo que fue donde nos quedamos en la primera escuela dominical. Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Tenemos un pasaje muy hermoso aquí, hermanos. Pedro sale de Jerusalén y comienza a visitar los grupos, las iglesias que existían en aquel entonces por Judea, y va a una ciudad, un pueblo llamado Lida. Estaba a 16 kilómetros del puerto de Jope, 16 kilómetros del mar, en el valle de Sarón. Y al llegar a Lida, encontró, versículo 33, allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años de parálisis, postrado en una cama, una situación sumamente triste, difícil. Pero el apóstol Pedro tenía los dones del Espíritu Santo que operaban en él. Alabado sea Dios. Pedro llega y al ver a este hombre postrado en cama, teniendo compasión de él, le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Quiero detenerme un poco aquí, hermanos. Vamos a hablar de sanidad divina. ¿Sabe usted lo que es sanidad divina? Cuando es Dios el que sana, sin ayuda de médicos, de medicina, de curanderos, de hierba. Dios haciendo una obra completa en los cuerpos que Él mismo formó. Acuérdense que somos creación de Dios. Amén. En primer lugar, tenemos aquí el don que se conoce como don de fe. El don de fe en operación, el Espíritu Santo lo pone en operación, y Pedro le grita: Eneas, Jesucristo te sana. Y en ese momento se pone en operación un don de sanidad. Recuerde que el apóstol Pablo, al mencionar los 9 dones del Espíritu Santo, dice dones de sanidades.
en plural. Hay muchos dones de sanidad, no sabemos por qué, se cree que es porque hay muchos tipos de enfermedades. En cada caso Dios pone en operación un don de sanidad. Y al decir Pedro por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, al gritar por el don de fe, Eneas, Jesucristo te sana. Y entonces le da la orden, levántate y haz tu cama. En el momento, la sanidad entró en el cuerpo de este hombre. Y al sentir la sanidad y al oír el mandato de Pedro, él no se queda postrado. Actúa, acciona, se levanta y obedece lo que Pedro por unción del Espíritu Santo le está diciendo que haga. Hace su cama. Vuelvo a repetir, ¿usted cree en sanidad divina? ¿Y por qué no nos sanamos? ¿Por qué antes de venir usted se tomó 4 pastillas distintas? Y al regresar le toca otras 4. Y antes de acostarse 4 más. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Pedro murió hace 2000 años. Todos los apóstoles murieron hace 2000 años. Pero Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no se muda. No fue Pedro el que sanó a Eneas, fue Jesucristo quien sanó a Eneas. Noten que Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana. No Pedro. Pedro fue el instrumento. Pero quien hace la obra es Jesucristo. Es el Señor. Aleluya. Y Él sigue sanando. Yo creo en sanidad divina, hermano. He visto tantas sanidades. Me convertí en una campaña evangelística donde vi paralíticos levantarse, tuberculosos sanados, ciegos recibiendo la vista, personas en silla de ruedas dejando las sillas de ruedas. Y después de eso he visto muchísimos milagros. Y la pregunta obligada es, sigue siendo, ¿y por qué no nos sanamos? ¿Por qué tenemos que mandar la gente a los médicos? ¿Por qué muchos predicadores de los púlpitos dicen, eso fue para la iglesia primitiva? Al perder la unción, al perder el poder, tienen que buscar una justificación. La justificación, la iglesia primitiva fue como una locomotora detenida, un cuerpo muerto, y necesitaba un empuje para que comenzara a caminar. El empuje fue la unción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero una vez que la iglesia, la locomotora comenzó a caminar, ya no necesita de esos dones. Mentira del diablo. La iglesia de todos los tiempos necesita la unción del Espíritu Santo para que la gente se conviertan, para que los enfermos se sanen, para que los poseídos sean libertados por el poder de Dios. Sí, para este tiempo también son los dones del Espíritu Santo. Gracias a Dios por la ciencia médica. Dios bendiga a los médicos. Dios bendiga a las compañías farmacéuticas que gastan millones para descubrir nuevos medicamentos, que alivian, que ayudan, sí. Pero también tenemos que tener presente, ellos gastan millones para descubrir, pero quieren recuperar los millones y más todavía. Y cada vez los medicamentos están más caros. Los hospitales cada vez cobran más. Etcétera, etcétera. Y los medicamentos todos tienen
efectos secundarios. De vez en cuando retiran de las farmacias un medicamento que parecía que estaba ayudando para algo y estaba afectando por otro lado. O usted no oye noticias. A mi esposa le mandaron una medicina para el colesterol y la estaba matando. Llamó a la doctora y le dijo, quítala, no la tomes más. Y le mandó otra. Cuando Jesucristo sana, no hay efectos secundarios. ¿Por qué no ir primero al médico divino? ¿Por qué no ir primero al médico divino? Hermano, el problema todo está en nosotros. Hemos perdido la fe. Hemos perdido la unción. Pero los dones están a disposición de la iglesia. Hay que buscarlos. Aleluya. Oramos por un enfermo. Tiene unos dolores terribles de artritis, de cabeza. Terminamos de orar. ¿Dónde puedo conseguir un vasito de agua? Oración perdida. Porque Dios no da su honra a la medicina. Cuando Él sana, Él quiere que le demos la honra a Él. ¿Cuántos de ustedes creen en sanidad divina? ¿Están seguros? ¿Y por qué no están sanos? ¿Qué está pasando? Es nuestra incredulidad. Mire cuántas veces Jesús dijo, por ejemplo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo. Dos requisitos. En primer lugar, toda petición al Padre tiene que ir en el nombre de Jesús. El único que tiene mérito para llegar al trono de la gracia es Jesús. Si no llegamos por el nombre de Jesús, no vamos a ser oídos. En segundo lugar, creyendo. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. O sea, se fue Santiago el que lo dijo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que todo al que a Él se allega, no, este es hebreo. Se me están cruzando los cables. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreo capítulo 11. Amén. Y Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Al hombre que le pide por un hijo atormentado por un demonio, le dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Creer a Dios, creer a sus promesas, ciegamente, eso desata el poder de Dios a favor nuestro. Tenemos que aprender a creer a Dios. Amén. Diosito, si es tu voluntad. Y ahí estamos demostrando que no estamos creyendo. Es la voluntad de Dios sanarnos. ¿Por qué razón? Porque Él nos envió a su Hijo, su unigénito. Su Hijo fue a la cruz por nosotros. Su cuerpo fue convertido en una llaga. En esa llaga, en su cuerpo, fueron puestas nuestras maldades, nuestros pecados y sus consecuencias, la enfermedad. Y dice, y por su llaga fuimos sanados, curados. Ya Él nos sanó en su cuerpo. Solamente tenemos que aceptarlo, creerlo y agarrar la sanidad por fe. Eso fue lo que hizo Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. El hombre creyó en el momento y se levantó. Ya estaba sano.
No, hombre, están convencidos. Lo veo desde aquí. Aleluya. Las consecuencias de un milagro, siempre que se efectúa un milagro de parte de Dios, sucede lo que dice el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Recuerdan usted el cojo a la puerta, la hermosa, que estaba pidiendo limosna? Y Pedro y Juan van a entrar al templo para la oración y el hombre les pide limosna. Ya lo estudiamos aquí hace ya algunos meses, desde que comenzamos a estudiar el libro de los Hechos. Y Pedro le dice, míranos, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó por la mano, el hombre se levanta sano, comienza a dar saltos, se abraza a ellos y entra en el templo con ellos dando saltos y alabando a Dios. ¿Qué pasó? Una multitud creyó y fueron agregados aquel día cientos de personas a la iglesia de Jesucristo. Siempre que hay un milagro, hay conversiones. La gente entiende que ha sido el poder de Dios y creen y reciben a Jesucristo como Salvador personal. ¿Queremos ver una gran cosecha? Necesitamos milagros. Amén. Es lo mismo que el milagro más grande, que no me canso de decirlo, el milagro más grande que existe es la transformación de una vida, el nuevo nacimiento. Cuando una persona que ha sido mala, pecadora, sucia, que tocó fondo, es transformada por el poder de Dios, la gente no lo puede negar. Este no era el que hacía. ¿Y cómo es que ahora pasó con Saulo de Tarso? Lo acabamos de estudiar en este capítulo 9. Este no era el que llevaba a todos al Sanedrín para ser juzgado. ¿No vino acá a Damasco precisamente para eso? ¿Para llevar a los del camino a Jerusalén? ¿Cómo es que ahora está predicando a Cristo? Y estaban maravillados. Había sido transformado por el poder de Dios. Todo milagro trae almas a los pies de Jesucristo. ¡Aleluya! Se convencieron. Vamos a seguir leyendo. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Esto es a 16 kilómetros más o menos de Lida, donde fue la sanidad de Eneas, que traducido quiere decir Dorcas, uno en hebreo, uno en griego, y ambos nombres en hebreo y griego significan lo mismo, gacela. Así que Tabita, Dorcas, era una gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En esa iglesia de Jope tenían ministerios femeniles, como en Iberoamérica. Parece que Tabita, que Dorcas, era como la chispa que hacía que todas se entusiasmaran para hacer buenas obras, para confeccionar túnicas para los pobres, etcétera, etcétera. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Presta atención. En aquel entonces, cuando alguien moría, luego lo enterraban. En nuestros países muere alguien y al día siguiente ya lo están enterrando. Aquí a veces lo tienen 2 y 3 semanas hasta que no venga un familiar que está por allá, no sé dónde,
y lo están esperando y tienen sufriendo a la familia hasta que lo entierran. En nuestros países no es así. Y en Palestina, en los tiempos de Jesús, lo enterraban en el momento, inmediatamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Zafira y de Ananías y Zafira. Murió él y los jóvenes inmediatamente tomaron el cuerpo y lo fueron a enterrar. 3 horas después llega ella, cae muerta y la llevan a enterrar inmediatamente. Sin embargo, al morir Dorca, la lavan, la visten y la ponen en una sala y mandan a buscar a Pedro. ¿Para qué lo mandaron a buscar? ¿Para consolar al grupo de ministerios femeniles? ¿O tenían la esperanza de que resucitara? ¿Usted qué piensa? ¿Pueden pensar? ¿Están pensando? ¿Para qué lo mandaron a buscar? Si ya estaba muerta. Hay otra cosa que es muy importante, hermano. La ciencia médica nos dice que cuando una persona muere, la sangre deja de irrigar el cerebro, no llega oxígeno. A los pocos minutos el cerebro está atrofiado. Si logran resucitar la persona, posiblemente va a quedar con daños en el cerebro por el tiempo. Segundos o minutos nada más que estuvo sin irrigación. ¿No dice eso la ciencia médica? ¿Usted lo ha leído, lo ha oído o yo les estoy diciendo mentira? ¿Cierto o no? Claro. Sin embargo, tenemos varios casos en la Biblia. Por ejemplo, encontramos primero en el Antiguo Testamento la tsunamita en los días del profeta Eliseo. Eliseo oró por ella, ella no tenía hijos, era estéril. Dios le dio un hijo, el hijo fue creciendo. Un día el hijo le dio un dolor de cabeza muy fuerte. Ella mandó a buscar el marido no fue porque tenía mucho trabajo. El niño murió. Ella lo puso en la sala también, lo tendió, se montó un caballo y fue a buscar al profeta, a reclamarle al profeta. Yo no te pedí hijo, ¿para qué me lo diste? Para que ahora Dios me lo llevara. Y regañó al profeta, el profeta mandó al criado, el criado no pudo resucitarlo, entonces el mismo Eliseo fue. Se tendió sobre él, el niño resucitó, pero ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Horas? Mientras ella llegó donde estaba Eliseo, mientras fue el criado, después que llegó Eliseo, pasaron horas. Pero el niño resucitó completamente normal. Encontramos otro caso en el ministerio de Eliseo. Eliseo murió y lo sepultaron en una cueva. En aquel entonces, bandadas de madianitas entraban a Israel para saquear las cosechas de los israelitas. Los que llevaban el cuerpo de un muerto para enterrarlo se encuentran con una bandada de estos amalecitas que eran malos, asustados, agarran el cuerpo, vieron una cueva allí y tiraron el cuerpo va rodando, toca los huesos de Eliseo, el hombre se levanta y sale corriendo huyendo los amalecitas con los demás que estaban huyendo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Seguramente horas. El hombre estaba completamente normal porque supo que había peligro de amalecita y salió huyendo también. Parece que ustedes no lo han leído, es nuevo para ustedes. Está en el Antiguo Testamento, léalo. Primera, Segunda Reyes, ahí está. Pero después vamos al Nuevo Testamento. El Señor va por el camino con un grupo de personas cuando ve que llevan a enterrar a un joven. Una madre, era su único hijo, va llorando. Jesús se conmueve, ordena que paren el cortejo fúnebre. Dice que abran la caja,
y le dice al joven, a ti te digo, levántate. Se levantó y se lo entregó a su madre. ¿Lo ha leído en los evangelios? ¿Cuánto tiempo había pasado que el joven había muerto? Horas. Pero no tenía ningún problema en el cerebro, quedó sano. Tenemos la hija de Jairo. Antes del Señor llegar a la casa, ya la hija se había muerto. Y van corriendo, no molestes al maestro, ya tu hija murió. Jesús le dice, ten confianza. Llegó, echó todos afuera y le dijo a la niña, levántate, y la niña se levantó. Pero el caso más tremendo, hermano, es de un hombre que hacía 4 días que estaba muerto. 4 días. Estaba puesto en un sepulcro, le habían puesto una piedra delante, pero a través de las hendiduras salía la peste de un cuerpo podrido. Mire que un cuerpo apesta, hermano. Oiga, un simple ratoncito. En mi casa se nos han muerto algunos cuando le pongo veneno. Ay, Dios mío. Una cosita así como apesta. Cuando Jesús le dice, Marta, di que quiten la piedra. Léalo en Juan capítulo 11. Marta le dice, Señor, lleve ya, hasta ellos estaba llegando la peste de un cuerpo completamente podrido. Cerebro podrido, todos los órganos podridos, las venas podridas, la sangre podrida, todo podrido. Sin embargo, a una orden del dador de la vida, Lázaro ya estaba en el paraíso. Acuérdense que todavía el paraíso estaba en la tierra. Ya Lázaro estaba en el paraíso. No el de Rico y Lázaro. Este es el hermano de Marta y María en Betania. A una orden. Lázaro, ven fuera. Su espíritu desciende. Su cuerpo es completamente hecho de nuevo. Y Lázaro sale, dando saltos porque estaba cubierto de vendas. Quítenle las vendas. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Porque creo en un Dios todopoderoso, que de la nada hizo todo lo que existe. El que creó este universo tan perfecto, el que creó un cuerpo humano tan perfecto. Si usted no lo sabía, usted es una máquina perfecta. Dios te creó. Por eso eres una máquina perfecta. Dios te creó. No hubo secuela. Ninguna secuela. Cuando Dios lo hace, todo está bien hecho. Aleluya. La ciencia médica hace maravillas, oye. Hasta trasplantan un corazón de un muerto y se lo ponen a uno vivo que su corazón ya no sirve. Pero tiene que estar el resto de su vida tomando medicamentos para que no se rechace algo que no nació con el cuerpo. Lo mismo sucede con riñones, con pulmones, que ha sido de otra persona y es trasplantado. Sí, la ciencia hace maravilla, pero todavía necesita de medicamentos para que la persona pueda seguir viviendo. Cuando Dios sana, si usted no lo sabe, Él pone riñones nuevos, pulmones nuevos, corazón nuevo. Aleluya. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Y está a la diestra del Padre. Y cuando pedimos al Padre en su nombre, Él le dice, Padre, este es uno de los míos, una de las mías. Contéstale.
Él es nuestro abogado. Qué entusiasmo más lindo, hermano. Aleluya. ¿Dónde me quedé? Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Yo creo que todas allí eran flojas, y todas se recostaban a Dorcas para que fuera Dorcas la que hiciera todo lo que era necesario. ¿Saben ustedes que el ministerio femenil, como se le llama ahora, originalmente las asambleas de Dios le llamaba, cuando yo me convertí, cuando yo estaba en el instituto bíblico, se llamaba Concilio Misionero Femenil? Y el trabajo de ellas no era estar predicando, haciendo lo que hacen ahora la mayoría de las veces. Se reunían en grupos, claro, para hablar del Señor, pero se dedicaban a coser, a tejer, a cocinar o hacer más bien puré de manzana. Yo creo que usted tiene hambre. Cosechaban peras, manzanas en los patios, y entonces hacían estas compotas y las envasaban al vacío. Hacían mantas con pedacitos de tela de distintos colores, las iban cosiendo, las rellenaban un poquito, ponían otra capa, otra tela, y hacían unas mantas lindísimas. Yo sé de qué estoy hablando, hermanos, porque esto lo mandaban en unos tambos que le ponían así y le ponían candado, y lo mandaban en barco a institutos bíblicos en distintas partes del mundo, el tercer mundo. Este que está aquí, yo comí muchas de estas compotas de manzanas y de pera que eran envasadas aquí en los Estados Unidos por el Concilio Misionero Femenil, y me tapaba con esas mantas cuando estudié los 3 años internos en el Instituto Bíblico en Cuba. Bueno, algo así parece que hacía ministerios femeniles de Jope. Y parece que Dorcas era la principal, la más entusiasta, la chispa que hacía que todas las demás estuvieran así. Al morir ella, como que se apagó la chispa. ¿Qué vamos a hacer sin Dorcas, sin Tabita, sin la Gacela? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Y Pedro se conmovió. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Noten, ¿de dónde aprendió Pedro esto de mucho ayuda quien no estorba? ¿De quién lo aprendió Pedro? De Jesús. Cuando llegó a casa de Jairo, sacó todo, estaban llorando allí por la niña, y no molestes al maestro, ya la niña ya. Jesús le dijo, sácame toda esta bola de incrédulo de aquí. Y entonces le dice a la niña, levántate. Y la niña se levantó. Pedro aprendió. Un montón de mujeres chillando allí. Ay, la Gacela se nos murió, hermano Pedro, se nos murió la Gacelita. ¿Qué vamos a hacer sin ella? Todas eran flojas. Pedro dice, mire, salgan de aquí, déjenme solo. Cuando se queda solo, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, se arrodilla. Jesús era una cosa, Pedro era otra. Jesús era el dador de la vida. Amén. Así que, sin orar, frente a la tumba de Lázaro, le dice, Lázaro, sal fuera. Pedro era como nosotros. Tenía que orarle al dador de la vida.
Porque si Jehová no edifica la casa. Y Pedro sabía eso, que él tenía que orar primero. Así que se arrodilla y le pide al Señor que la resucite. Cuando estuvo seguro de que el Espíritu Santo lo estaba respaldando, cuando está seguro que el Espíritu Santo lo está respaldando, que ya el Señor lo oyó, entonces volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Bueno, cuando el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, ya ellos estaban en el paraíso. Esto es bíblico, hermano. ¿Usted se acuerda de la historia de el rico y Lázaro? Ok. Murió Lázaro y fue llevado por ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Murió el rico, fue llevado por demonios al infierno, al lugar de tormento. Cuando Jesús está clavado en la cruz, uno de los dos ladrones creyó en él. Después de haberse burlado de él, creyó en él y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos cuerpos quedaron sin vida en la cruz, pero los dos entraron en el paraíso. ¿No es bíblico eso? Amén. Ahora bien, en el caso de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, todavía el paraíso estaba al lado de el infierno. Pero Jesús llevó el paraíso al tercer cielo. De allí que el apóstol Pablo dice: mejor me es ser separado del cuerpo. ¿No saben la escritura? Filipenses capítulo 1. ¿Cómo dice? Mejor me es ser separado del cuerpo. Está hablando de que su muerte física se acercaba. Y él lo sabía. Mejor me es ser separado del cuerpo. Nadie sabe lo que dice a continuación. Y estar con Cristo. Allí Pablo nos enseña que cuando un creyente muere ahora, en esta nueva dispensación, la dispensación de la gracia, ya no vamos al seno de Abraham, sino directamente a la presencia de Dios. Así que cuando Pedro le dice: Tabita, levántate, el espíritu de Tabita regresó al cuerpo. El cuerpo estaba vacío. Regresó al cuerpo y ella se levanta. Alguien dijo en la primera escuela dominical: oiga, estar ya en la presencia del Señor y que lo hagan regresar. Bueno, Dios tiene sus propósitos. Y regresó porque el dador de la vida la autorizó a regresar. Un punto muy importante que Julita tocó en la primera escuela dominical. Cuando alguien invoca espíritu de muerto, preste atención, los muertos no pueden regresar. Si están en el infierno o si están en el cielo, no pueden venir. Quienes aparecen en los centros espiritistas no son los muertos, sino demonios haciéndose pasar por un muerto. No juegues con el ocultismo, te vas a quemar. Está prohibido en la palabra de Dios. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Siempre que hay un milagro,
hay conversiones. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hemos abarcado sanidad divina. Eneas. Hemos abarcado resurrección de muertos. Y esta batería está casi muerta. O está muerta. Aleluya. Yo tengo aquí. Hombre precavido vale por dos, así que yo valgo por dos. Si usted tiene algún comentario o pregunta acerca de sanidad divina o de resurrección de muertos, allá está Ruth. A ver, un chavalón que me ayude. Ruth, allá atrás. Habla a través del micrófono para que te oigan y quede grabado. Ok, la pregunta que tengo es, sabemos que la voluntad de Dios para todos nosotros es estar saludable y sanos. Entonces, cuando las personas oran por sanidad, el motivo por qué no se sanan es por falta de fe. Eso entendemos. Ahora, hay personas que por muchos años tienen una petición de sanidad y a veces, lamentablemente, o no lamentablemente, no se ve la sanidad. ¿Será eso por la voluntad de Dios, que no es el tiempo, o cómo está el detalle en ese aspecto? Ruth, has tocado un punto tremendo. En primer lugar, Dios no quiere que estemos enfermos. La enfermedad no viene de parte del trono de la gracia, sino de abajo. Que el Señor reprenda al diablo y a la enfermedad. Dios nos hizo sanos, quiere que seamos sanos. Y la prueba de que Dios nos quiere sanos es que Jesucristo. Para el domingo que viene vamos a estudiar cuando el Señor fue a casa del centurión romano, Cornelio. Y cuando él comienza a predicar, les habla acerca de Jesucristo, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Pedro le llama allí, por el Espíritu Santo, le llama a la enfermedad una opresión del diablo. Las iglesias tradicionales, al perder la unción, dejaron de creer en sanidad divina. Y entonces dicen que Dios nos envía enfermedades para que seamos mejores personas, para que nos acerquemos a Él. Mentira. La enfermedad no viene del trono de la gracia, viene del infierno. Amén. Es parte de la maldición. El hermano evangelista que Dios usó en Cuba a finales del año 50 y el año 51, yo me convertí con un ayudante de él que llegó a la ciudad de Ciego de Ávila. Él escribió un libro que fue de mucha bendición cuando yo comencé mi ministerio, titulado Jesucristo es el sanador. Él llegó a Puerto Rico y una hermanita le dijo: hermano, quiero que vaya a orar por mi hijo que tiene un cáncer. Pero yo sé que Dios le mandó ese cáncer para hacerlo mejor persona y que se acerque a Él. El hermano Osborne le dijo: hermanita, si usted cree que ese cáncer ha sido de bendición para su hijo, yo voy a orar para que Dios les mande unos cuantos cánceres más para que sea mejor cristiano. Ella le dijo: no, hermano, no. ¿Usted quiere que él sea sano? Sí. Entonces oró y el Señor sanó al joven de cáncer. Y en este librito él decía que si es la voluntad de Dios la enfermedad de los cuerpos, todos los hospitales, todos los médicos, todas las enfermeras, la ciencia médica está en contra de la voluntad de Dios, porque están para ayudar a los enfermos a que sean sanos. Si fuera la voluntad de Dios la enfermedad, Jesucristo no hubiera llevado nuestras enfermedades en su cuerpo. Las hubiera dejado para que nosotros todos estemos enfermos y seamos mejores cristianos.
No, eso es una mentira del diablo. Jesucristo vino a libertar, a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Ahora bien, cuando oramos y no recibimos respuesta, el problema nunca está en el cielo. El problema está en nosotros. Algo hay en nosotros que impide la sanidad. Y regularmente lo que impide se llama falta de fe. Y Jesucristo lo enseñó. Él regañó a sus discípulos diciéndole hombres de poca fe. Cuando iba a libertar al muchacho, hijo de aquel hombre que va a pedirle ayuda primero a los discípulos, el Señor está en el monte de la transfiguración. Cuando Él regresa, le dice, los traje a tus discípulos y no pudieron libertarlo, hacerlo libre. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y a Marta, frente a la tumba de Lázaro, le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Hermano, la falta de fe es el problema. Nosotros no tenemos fe. En esta generación, los evangélicos no tenemos fe. Por eso estamos como estamos. La hermana ahora está celebrando una campaña. Comenzó hoy hasta el 27. Hasta el 29 en El Salvador. Estoy seguro que cuando venga va a dar testimonio de muchas sanidades. ¿Por qué, hermano? Porque en el tercer mundo la gente no tiene para ir a los médicos. Los hospitales son un desastre en nuestros países. Entonces la gente o se va a los curanderos, a los hierberos, a ver si reciben ayuda, o van a una iglesia para que oren por ellos. Y tienen fe porque no tienen de otra. Y hay milagros en nuestros países. Donde no existen los milagros es aquí. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. El que no tiene aseguranza médica, el que no tiene edad para coger el Medicare, hay clínicas por allí que atienden a la gente hasta sin papeles, los atienden. Y nos acostumbramos, hermano, a los medicamentos. A poco no. Estoy seguro que la mayoría de ustedes traen medicamentos ahí en la bolsa. Y están mirando el reloj. Termine, pastor, que me tocan 4. La de la presión, la de la diabetes, la de la artritis, la de no sé qué cosa. No he terminado. Estoy contestando a la otra. Sé que Sandra está sufriendo, pero que se aguante. No, en ninguna manera. La enfermedad nunca es una bendición de Dios. Es opresión del diablo. Pedro lo dijo. Jesucristo, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Rebélate en contra del diablo. Rebélate. Dile, diablo, yo no quiero tu opresión. Yo quiero que Dios me sane. Que Dios lo reprenda. Ahora sí te voy a dar oportunidad de hablar, muchacha. Ya sufriste bastante. No, no es pregunta, es testimonio. Cuando yo tenía 6 meses de edad, me dio una enfermedad donde se tuerce todo el cuerpito y se tuercen los ojos y estaba yo ya morada. Y cuando me llevaron al doctor, porque nosotros somos de campo, no habían carros, ¿verdad? Nada más había una persona, hasta que la persona de carro vino, me pudieron llevar al doctor y Oye, hasta que alguien confesó que es de campo, porque aquí cuando hablo algo de campo nadie sabe nada, todos son de ciudad. Yo soy de campo también, Sandra. Entonces, la cosa es que estaban orando en la iglesia, ¿verdad? Estaban orando por mí
y pues yo no estaba siendo sanada y cuando al fin me llevaron con el doctor dijo, pues ¿para qué me la traen si la niña está muerta? Y entonces cuando estaban orando en la iglesia, el pastor les dijo, estaban en círculo hincados, ¿verdad? En el piso, porque era piso de suelo, y el pastor les dijo, hay muchos aquí que no creen, sálganse, porque necesitamos que esta niña Dios la sane. Y cuando se salieron los que no creían y oraron por mí, mi mamá dice que ella le dijo al Señor, si esta niña te va a servir, déjamela, si no, llévatela. Y por la misericordia de Dios aquí estoy. Dios hizo la obra en mí. Entonces, amén. Y tienes una deuda. Amén, amén. Servir al Señor. Amén. Y por eso yo siempre que hablo de Dios, yo digo, tú no hablas de Dios de lo que te contaron. Por ejemplo, no hablamos de lo que otra gente experimentó, sino que nosotros le alabamos y nosotros le servimos, no porque la abuela le sirvió, porque mi papá le sirvió, le alabamos y le servimos porque Él es real en nuestra vida. Eso. Amén. Gloria a Dios. Y nuestras experiencias personales, Sandra, son las que nos mantienen firmes en el camino. Las experiencias de otros nos ayudan, pero las nuestras son las que nos afirman. ¿Alguien más? Nos quedan unos minutitos. Sobre sanidad o resurrección de los muertos. ¿Cree usted resurrección de muertos? Si aquí nos traen un muerto y oramos y resucita, se queda sola la iglesia. Hermana Lidia. Toma el micrófono. Yo también soy del campo. Cuando Grisel tenía... es de las mías. Sí. Grisel tenía como 8 meses, le dio un ataque y se me quedó muerta. Entonces había un señor que era predicador, pero era también campesino. Y entonces vino, se tiró y cogió a la niña así y empezó a orar. Y en ese momento la niña volvió. Pero yo, como uno es así incrédulo, corrí con ella para el médico. Y cuando llegué al doctor, el doctor dijo, este niño no tiene nada. Y yo la había visto y el hermano que estaba ahí, que se había virado los ojos, echó espuma por la boca y se quedó como muerta, morada. Pero en ese momento Dios la sanó y la resucitó. Y cuando fui al doctor, le hicieron placa, le hicieron de todo y nunca dio nada. Así que la honra siempre... Ya estaba sana. Así somos de incrédulos. ¿Alguien más? Dale el micrófono. Gloria a Dios. No, mis testimonios son muchos, pero les voy a dar uno solo, más. hermana, que me queda poco tiempo. Yo sé. Mi niña, la hija de mi hija Fátima, le habían dicho que tenía leucemia. Entonces ella, pues gritaba y decía un montón de cosas, pero no hacía nada por pedirle a Dios. Entonces yo me puse en ayuno. Yo le dije, Señor, hasta que tú me la des sana, yo puedo volver a comer, ojalá y adelgaza también, dije yo, todo, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Yo fui a la cita con el doctor porque el doctor había dicho que la iban a pasar con el especialista del cáncer, y yo antes de entrar a la cita yo oré por ella y yo le dije que en el nombre de Cristo yo la reclamaba sana, porque yo sé que Él me ha dado mucho y no, era una cosa más que yo le pedía. Y gloria al Señor, me la sanó de leucemia y la niña está bien. Ella viene aquí a la iglesia con nosotros y los doctores jamás han sabido por qué. La han tenido como de cáncer, una niña de cáncer, pero no se saben por qué la niña está sana, pero yo sí sé que fue el Señor el que hizo la obra. Gloria al Señor. Mira, aquí tenemos a la hermana Eni. ¿El Señor la sanó? Pastor, no sé si alguno de los oyó la noticia la semana pasada que una niña la estaban velando. Y uno de los que estaba ahí vio que la niña respiraba. Qué raro que yo no vi esa noticia, porque yo oigo muchas noticias. Sí, esta semana la estaban dando la noticia, que ya estaban velando a la niña y que uno de los que fue a la... ¿Aquí en Estados Unidos? Creo que era en Colombia, no me acuerdo, pero no fue acá. Puerto Rico.
y estaba respirando la niña, estaban en el velorio. Entonces, Dios está en su trono, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Amén. Quedan 3 minutos, si alguien quiere decir algo más. A ver, hermana Inés. Vivo testimonio de lo que Dios hace, porque yo siempre he creído en la palabra de fe. Y yo estaba desahuciada de los médicos aquí para silla de ruedas. Y mi esposo me decía, mija, tienes que tomar las pastillas. Cuando yo voy a Forasté, que ya se murió hace muchos años. Y Era un médico que había en el este de Los Ángeles. Y que yo me iba a morir, o sillón de ruedas. Yo le dije a mi esposo, yo no voy a tomar ninguna pastilla. Yo tengo un Dios muy grande, vivo y sanador de todas las enfermedades. Yo no voy a ir a ningún doctor más. Mira, no tomé más pastillas, hermano, y ustedes aquí me ven que yo tenía y el mes que viene cumple 90 años. Mire, yo tenía artritis desde la coronilla hasta el dedo de los pies. Y yo estaba de la columna, tengo deformación de vértebra. Bueno, estaba deshecha, vaya. Pero ustedes saben bien que aquí, yo soy fundadora de aquí. Yo he trabajado. No digo que trabajé más que nadie, pero Dios me ayudó a trabajar todo lo que quise. La Tabita de Iberoamérica. Así que yo le doy gracias a Dios porque Él me tiene. Mire, yo me he dado caídas, se me han salido huesos de aquí, de la cadera, tengo esta más alta de las caídas. Me he dado muchas caídas, pero aquí estoy. Gloria a Dios. Voy a terminar, hermano, voy a terminar haciendo una advertencia. Voy a terminar haciendo una advertencia. La hermana Inés creyó y le dijo a su esposo Rolando, no voy a tomar pastillas. Si usted dice, voy a hacer lo que hizo la hermana Inés, no voy a tomar más pastillas, cuidadito, no lo haga si usted no cree. Porque si le pasa algo, no quiera demandar después a la hermana Inés, o quiera demandar a la iglesia, o me quiera demandar a mí. Es un acto de fe y es personal. Por si las moscas. Yo solo tomo vitaminas. Aleluya. ¿Se convencieron, hermano? No acepte que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo, que esté enferma. No lo acepte, es mentira. La enfermedad vino como consecuencia de la desobediencia. Fíjense, Dios no creó al ser humano para que muriera. ¿Usted sabía esto? En el libro de Génesis dice que Dios puso en el huerto el árbol de la vida. Adán y Eva no iban a morir nunca. Acuérdense que ellos vivían cientos de años. Matusalén vivió 60 y tanto, el que más vivió. Por eso, digo 900 y tanto. Por eso Heriberto es tan viejo como Matusalén. Pero por causa de la desobediencia, Dios sacó a Adán y Eva del huerto y puso un ángel con una espada de fuego para no permitirles que comieran del árbol de la vida, porque entonces nunca iban a morir, siendo pecadores. Por eso tuvo que venir la muerte física. Y cuando Dios destruyó la generación de Noé por agua, Él dijo que no estaba dispuesto a contender con el hombre para siempre. Y puso
un límite en la vida del hombre de 120 años en aquel entonces. Sus días eran 120 años, ya no 700, 800, 900, porque ya Dios no los podía soportar por la maldad de aquella generación. Así que la enfermedad y la muerte física vinieron por causa de la desobediencia. Pero Dios no nos quiere enfermos, nos quiere sano. Ahora bien, nos quiere sano para que le sirvamos, lo adoremos, pongamos en alto su nombre. Pero si la persona está sana para hacer daño, ¿sí lo entendió, verdad? ¿Está clarito? Amén. Si no tenemos los milagros hoy en día de la iglesia primitiva, no es que se ha cortado el brazo de Dios para salvar, no, en ninguna manera. No es que Dios se durmió, que Jesucristo a la diestra del Padre se queda dormido y no le dice, Padre, sánalo. No. El problema está en nosotros. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él no cambia, Él no se muda, Él es el mismo. Él sigue haciendo milagros. El problema está en nosotros. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.